Maximiliano Volkov encorvaba los hombros mientras caminaba por el abarrotado pasillo del Instituto Cervantes, su sudadera extra grande apenas disimulando su corpulenta figura de 136 kilos. Con 17 años medía 1,83 m, pero su volumen le hacía parecer más bajo y lento de lo que era. Su carácter naturalmente reservado le convertía en el blanco perfecto para cualquiera que buscase a alguien con quien meterse. Tras 3 semanas en segundo de bachillerato en este instituto de Sevilla, había aprendido a mantener la cabeza baja y evitar el contacto visual. «Aguanta hasta que acabe el día», se decía a sí mismo, el mismo mantra que había utilizado en su anterior instituto en Barcelona y en el anterior en Valencia. El negocio de su padre requería traslados frecuentes, y Maximiliano se había convertido en un experto en pasar desapercibido en lugares nuevos. Pero ser invisible era imposible cuando Álvaro Benavente estaba cerca. Álvaro gobernaba el Instituto Cervantes con una crueldad casual. Con 18 años, medía 1,85 m con la constitución delgada de alguien que jugaba en el equipo de fútbol del instituto y era socorrista en el club de campo. Su pelo rubio peinado con estilo y su ropa de marca le señalaban como rico, y su carisma atraía a seguidores leales que se reían de sus chistes, incluso cuando esos chistes iban a costa de otra persona. «Madre mía, mirad a este terremoto andante», anunció Álvaro mientras Maximiliano intentaba escabullirse del grupo reunido cerca de las taquillas. «Creo que hoy se va a acabar la comida en el comedor, chicos». El pasillo estalló en carcajadas y Maximiliano sintió cómo sus mejillas ardían con la familiar vergüenza. Detrás de Álvaro, sus 2 seguidores más cercanos se unieron a la burla. David Jiménez era casi tan alto como Álvaro, pero más ancho, con pelo moreno y el tipo de expresión burlona que sugería que disfrutaba con el dolor ajeno. Pablo Suárez era más bajo, pero lo compensaba con una lengua viperina y el tipo de inteligencia cruel que podía encontrar la debilidad de alguien y explotarla sin piedad. «En serio, tío», intervino David. «¿Cómo cabes por las puertas? ¿Tienen que reforzar los suelos cuando andas?» «Quizá deberíamos empezar una porra», sugirió Pablo con falso entusiasmo. «A ver cuántas pizzas se zampa el gordito aquí en el almuerzo». Las manos de Maximiliano se cerraron en puños dentro de los bolsillos de su sudadera, pero siguió caminando. Podía sentir las miradas de docenas de otros estudiantes, algunos riendo con el grupo de Álvaro, otros incómodos, pero sin querer intervenir. Los profesores estaban ausentes de forma conspicua, como siempre parecían estar cuando tenía lugar una verdadera crueldad. «No entres al trapo», se recordó a sí mismo, oyendo la voz de su padre en su memoria. «La violencia siempre debe ser el último recurso. Un verdadero guerrero sabe cuándo no luchar». Pero las lecciones de su padre habían sido sobre honor y disciplina, no sobre soportar la humillación diaria de niños ricos consentidos que nunca se habían enfrentado a una verdadera adversidad. Lo que ninguno de ellos sabía era que Maximiliano Volkov era uno de los adolescentes más peligrosos de España. Su padre, Víctor Volkov, dirigía un centro de entrenamiento de combate clandestino que producía luchadores de élite para contratistas militares privados y MMA profesional. Maximiliano había entrenado en múltiples disciplinas de lucha desde los 5 años, y a pesar de su apariencia, podía incapacitar a hombres adultos con técnicas que la mayoría de la gente nunca había oído hablar. El peso extra que le convertía en un blanco también servía de camuflaje para una impresionante masa muscular. Bajo la aparente grasa había un físico perfeccionado por años de entrenamiento en boxeo, lucha libre, muay thai, jiu-jitsu brasileño y krav maga. Su padre le enseñó que los mejores luchadores eran a menudo los que nadie sospechaba.
«Sigue moviéndote, vallenato», le gritó Álvaro. «Intenta no romper ninguna baldosa en tu camino a clase». Maximiliano llegó a su primera clase de física y química y ocupó su asiento habitual en la esquina del fondo, donde podía observar sin ser observado. La señora Gómez era una profesora decente que parecía genuinamente interesada en ayudar a sus alumnos a aprender, pero como la mayoría del profesorado del Instituto Cervantes, parecía ser voluntariamente ciega a las dinámicas sociales que hacían miserables las vidas de algunos estudiantes. Durante el almuerzo, Maximiliano encontró su sitio habitual en una mesa vacía en la esquina más alejada del comedor. Había aprendido que comer solo era preferible a la humillación de intentar encontrar a alguien dispuesto a sentarse con el chico nuevo y gordo. Sacó su teléfono y fingió estar absorto en algo mientras comía la comida sana que le preparaba su padre. Pollo a la plancha, verduras y arroz integral, calculado para mantener la fuerza mientras reducía su peso corporal. «Mirad eso, chicos». La voz de Álvaro resonó en el comedor desde donde presidía la mesa popular en el centro de la sala. «El gordito está comiendo comida de dieta. ¿Creéis que funciona?» La pregunta fue seguida de una risa exagerada que atrajo la atención de medio comedor. Maximiliano sintió docenas de ojos sobre él, algunos divertidos, otros compadecidos, pero todos viendo exactamente lo que Álvaro quería que vieran: un patético chico gordo que era demasiado débil para defenderse. «Esto es temporal», se dijo Maximiliano. «La misión de papá aquí terminará eventualmente y nos mudaremos a otro lugar. Solo aguanta». Pero aguantar se estaba volviendo más difícil cada día. El acoso seguía un patrón predecible. Entre clases, el grupo de Álvaro hacía comentarios en voz alta sobre el peso o la apariencia de Maximiliano. En educación física le golpeaban accidentalmente durante los juegos. En el aparcamiento se aseguraban de que oyera chistes sobre cómo el coche de su padre se hundía bajo su peso. Lo peor no eran los ataques directos, era ver a otros estudiantes, chicos que parecían bastante decentes cuando Álvaro no estaba cerca, reírse con la crueldad o simplemente fingir que no veían lo que estaba pasando. Maximiliano entendía la mentalidad de manada por las lecciones de su padre sobre psicología humana, pero entenderlo no hacía que fuera más fácil experimentarlo. 2 meses después de empezar el curso, el acoso alcanzó un nuevo nivel. Maximiliano estaba en la biblioteca del instituto, durante su hora libre, trabajando en un trabajo de investigación sobre la física de los deportes de combate, combinando su trabajo académico con su verdadera pasión. La biblioteca solía ser un lugar tranquilo, un refugio de las dinámicas sociales del instituto, pero hoy su paz fue interrumpida. «Vaya, vaya, mira quién se esconde aquí». La voz de Álvaro cortó la atmósfera tranquila de la biblioteca. «Investigando sobre la cirugía de reducción de estómago, gordito». David y Pablo le flanqueaban, ambos sonriendo con anticipación. La bibliotecaria, la señora García, estaba en el otro extremo del edificio, ayudando a algunos alumnos de primero con un problema informático, dejando a Maximiliano esencialmente solo con sus verdugos. «Estoy haciendo los deberes», dijo Maximiliano en voz baja, sin levantar la vista de la pantalla de su portátil. «¿Deberes?», repitió Pablo burlonamente. «¿Qué tipo de deberes hace una ballena? ¿Estudiar las corrientes oceánicas?» El chiste ni siquiera era particularmente ingenioso, pero David se rió como si fuera lo más divertido que había oído en su vida. Maximiliano siguió tecleando, intentando ignorarlos y esperando que se aburrieran y pasaran a un entretenimiento más fácil. En cambio, Álvaro sacó una silla y se sentó en la mesa de Maximiliano. «¿Sabes lo que pienso, gordito?», dijo Álvaro, su voz adoptando un tono más serio. «Creo que estás hundiendo la reputación de todo el instituto».
Cuando la gente de otros institutos te ve moverse a trompicones con nuestros colores, probablemente piensan que somos todos unos perdedores. Los dedos de Maximiliano se detuvieron en el teclado. Algo en la voz de Álvaro era diferente hoy, más concentrado, más genuinamente hostil, en lugar de simplemente cruel de forma casual. «Quizá deberías cambiarte a un instituto para gordos», sugirió David. «He oído que hacen los pupitres extra anchos en esos sitios». «O mejor aún», añadió Pablo, «quizá deberías dejarlo todo. Seguro que en el Burger King están contratando. Podrías comerte todas las hamburguesas que sobran». Maximiliano guardó su trabajo y empezó a recoger su portátil. Había aprendido a reconocer cuando una situación estaba escalando más allá del mero acoso verbal, y sus instintos le decían que se marchara de la biblioteca antes de que las cosas empeoraran. Pero cuando se levantó para marcharse, Álvaro extendió la mano y agarró su mochila. «¿A dónde vas, gordito?» «Solo estábamos teniendo una conversación amistosa». «Suelta mi mochila», dijo Maximiliano en voz baja, su voz transmitiendo una nota que hizo que David y Pablo intercambiaran miradas inciertas. «No lo creo», respondió Álvaro apretando su agarre. «Creo que quizá deberíamos ver qué tipo de aperitivos tienes escondidos aquí. Probablemente suficiente comida basura para alimentar a un país pequeño». Antes de que Maximiliano pudiera responder, Álvaro le arrebató la mochila y volcó su contenido sobre la mesa de la biblioteca. Libros, cuadernos, bolígrafos y su portátil se esparcieron por la superficie y el suelo. Su almuerzo cuidadosamente preparado se estrelló contra la alfombra. Los trabajos de investigación se dispersaron como hojas en el viento. El sonido de su portátil golpeando el suelo fue como un disparo en la silenciosa biblioteca. Maximiliano se quedó mirando sus pertenencias destrozadas, sintiendo cómo algo cambiaba en su interior. El portátil había sido un regalo de su padre, cargado con vídeos de entrenamiento y manuales técnicos para su educación en combate. Su trabajo de investigación, 2 semanas de trabajo, estaba ahora empapado en zumo derramado y roto. «Esto es todo», se dio cuenta. «Aquí es donde decido quién soy realmente». Durante meses había soportado el acoso porque su padre le había enseñado que la verdadera fuerza significaba evitar conflictos innecesarios. Pero esto ya no se trataba de fuerza. Se trataba de dignidad humana básica, del derecho a existir sin ser atormentado por personas que veían la bondad como debilidad. Álvaro se reía de la destrucción que había causado, aparentemente inconsciente de que algo fundamental había cambiado en el joven que estaba de pie frente a él. David y Pablo estaban ocupados haciendo chistes sobre la comida sana ahora esparcida por el suelo, perdiendo por completo el peligroso cambio en la postura y la expresión de Maximiliano. «Ups», dijo Álvaro con falsa preocupación. «Parece que el gordito ha tenido un accidente. Quizá la próxima vez te lo pienses 2 veces antes de traer tu ordenadorcito al instituto». Maximiliano se arrodilló y recogió cuidadosamente su portátil, comprobando si había daños. La pantalla estaba rota, pero seguía encendida. Lenta y metódicamente empezó a recoger sus papeles y libros esparcidos, sus movimientos tranquilos y controlados. «Mirad eso», comentó Pablo. «Ni siquiera va a hacer nada al respecto. Solo va a limpiar como una buena ballenita». «Patético», añadió David. «No es de extrañar que nadie quiera ser su amigo». Maximiliano se levantó, con su mochila ahora repleta de sus pertenencias dañadas. Miró a cada uno de los 3 matones por turno, sus ojos oscuros y legibles. «Vais a disculparos», dijo en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, tan inesperadas que ninguno de ellos pareció entender lo que había dicho. Entonces Álvaro estalló en carcajadas. «¿Voy a qué?», jadeó entre ataques de risa. «¿El gordito me acaba de amenazar?».
«Oh, mierda», dijo David, secándose lágrimas falsas de los ojos. «Esto es demasiado bueno. La ballena se cree que es dura». Pablo sacó su teléfono y empezó a grabar. «Chicos, tenéis que ver esto. El gordo está teniendo una crisis». La expresión de Maximiliano no cambió. Su respiración se mantuvo constante, su postura relajada. Pero algo en sus ojos hizo que la señora García, que acababa de volver a su mesa en la parte delantera de la biblioteca, levantara la vista con repentina preocupación. «Vais a disculparos», repitió Maximiliano, su voz aún baja, pero transmitiendo un matiz que hizo que los tres matones dieran un paso atrás inconsciente. «Vais a reemplazar mi portátil y nunca más me vais a molestar. ¿O qué?», preguntó Álvaro, su risa apagándose al sentir que algo había cambiado en la dinámica. Maximiliano sonrió por primera vez desde que llegó al Instituto Cervantes. No era una expresión agradable. «O descubriréis por qué mi padre gastó tanto dinero en mi educación». La amenaza era lo suficientemente vaga como para ser confusa, pero pronunciada con tanta confianza tranquila, que hizo que los tres matones se detuvieran. Por un momento parecieron inciertos, como si estuvieran viendo a Maximiliano con claridad por primera vez. Entonces, el ego de Álvaro se reafirmó. «Escucha, bicho raro gordo», gruñó, acercándose y empujando a Maximiliano en el pecho con su dedo índice. «No sé qué tipo de delirios estás teniendo, pero déjame dejar algo claro. No eres nada. Eres una broma. Y si siquiera piensas en amenazarme de nuevo, me aseguraré de que el resto de tu tiempo en este instituto sea tan miserable que le rogarás a tu papi que te traslade a otro lugar». El dedo hundiéndose en su pecho fue la gota que colmó el vaso. La mano de Maximiliano se movió más rápido de lo que ninguno de ellos pudo seguir, atrapando la muñeca de Álvaro en un agarre que cortó inmediatamente la circulación a sus dedos. Los ojos de Álvaro se abrieron con sorpresa al darse cuenta de que no podía liberar su mano, no podía moverse en absoluto sin sentir dolores punzantes en su brazo. «Señora García», llamó Maximiliano cortésmente, sin apartar la vista del rostro de Álvaro. «¿Podría llamar al director, por favor? Estos estudiantes acaban de destrozar mi propiedad personal y ahora me están amenazando con más acoso». La señora García, que había presenciado toda la confrontación desde su mesa, ya estaba buscando su teléfono. David y Pablo miraron de un lado a otro entre su líder inmovilizado y el chico gordo, que de alguna manera se había transformado en algo genuinamente amenazante. Pablo todavía estaba grabando, pero su teléfono temblaba en sus manos. Suéltame», jadeó Álvaro, su voz tensa por el dolor. «Por supuesto», dijo Maximiliano amablemente. Soltó la muñeca de Álvaro tan repentinamente que el otro chico tropezó hacia atrás y casi se cae. No querría que nadie pensara que yo era el agresor aquí. El director Martínez llegó 5 minutos después, seguido por seguridad y 2 profesores. La noticia de la confrontación se había extendido por las redes sociales y una multitud de estudiantes se reunió fuera de la biblioteca. La investigación fue rápida. La señora García había presenciado todo y testificó que Álvaro inició la confrontación destruyendo la propiedad de Maximiliano. Varios otros estudiantes proporcionaron declaraciones confirmatorias. La grabación del teléfono de Pablo, que había olvidado que estaba haciendo, proporcionó pruebas claras de acoso y amenazas. El director Martínez era un hombre justo, que había estado lidiando con los problemas de comportamiento de Álvaro durante años. Escuchó todos los lados de la historia, revisó las pruebas y tomó su decisión rápidamente. «Señor Benavente, señor Jiménez, señor Suárez», anunció frente a la multitud reunida. «Estáis suspendidos por el resto de la semana por la destrucción de la propiedad de otro estudiante y acoso.
Señor Benavente, como el aparente líder de este incidente, también está prohibido asistir a todos los eventos sociales del instituto por el resto del semestre. Eso no es justo, protestó Álvaro. Él nos amenazó. ¿Viste cómo me agarró la muñeca? Eso es agresión. Lo que vi, respondió el director Martínez con calma, fue a un estudiante defendiéndose después de que usted destruyera su propiedad y le amenazara físicamente. Si desea presentar cargos por agresión, estoy seguro de que el señor Volkov estaría encantado de contrademandar por vandalismo, acoso y creación de un ambiente educativo hostil. El rostro de Álvaro se puso rojo de humillación y rabia. Miró a su alrededor a la multitud de estudiantes, muchos de los cuales estaban grabando la confrontación con sus teléfonos, y se dio cuenta de que su reputación, cuidadosamente cultivada como el alfa del instituto, se estaba desmoronando en tiempo real. «Esto no ha terminado», murmuró a Maximiliano, mientras el director Martínez le escoltaba hacia la oficina. «Sí, lo ha terminado», respondió Maximiliano en voz baja. «Se acabó desde el momento en que decidiste meterte con la persona equivocada. El cambio en las dinámicas sociales del Instituto Cervantes fue inmediato y dramático. Al final del día, el vídeo de la confrontación en la biblioteca se había compartido cientos de veces en varias plataformas de redes sociales. Estudiantes que nunca antes habían hablado con Maximiliano se le acercaban en los pasillos, algunos para ofrecerle apoyo, otros simplemente curiosos sobre el chico gordo y tranquilo que de alguna manera había derrotado a Álvaro Benavente sin dar un solo puñetazo. Pero el verdadero cambio se produjo 3 días después, cuando Álvaro regresó de su suspensión. Maximiliano estaba almorzando en su mesa habitual cuando notó una conmoción cerca de la entrada del comedor. Álvaro había llegado con David y Pablo, y claramente le estaban buscando. Todo el comedor se quedó en silencio mientras los 3 matones cruzaban la sala, sus intenciones obvias para todos los presentes. «Tenemos que hablar», anunció Álvaro lo suficientemente alto como para que lo oyera medio comedor. «Fuera, ahora mismo». Maximiliano levantó la vista de su almuerzo saludable y sonrió la misma sonrisa desagradable que había usado en la biblioteca. «No lo creo», dijo con calma. «Estoy comiendo». «No estaba preguntando», gruñó Álvaro. «Estaba diciendo, me avergonzaste delante de todo el instituto y ahora vas a pagarlo». El comedor se había quedado completamente en silencio ahora. Incluso el personal del comedor había dejado de trabajar para ver la confrontación. Este era el momento que todos habían estado esperando. La inevitable colisión entre el orgullo herido de Álvaro y la nueva confianza de Maximiliano. Maximiliano terminó de masticar su bocado de pollo a la plancha, se limpió la boca con una servilleta y se levantó. A su altura completa, en realidad era ligeramente más alto que Álvaro, aunque su volumen hacía que la diferencia fuera menos obvia. «Vale», dijo simplemente. «Vamos fuera». Todo el comedor estalló cuando los estudiantes se apresuraron a seguirlos al aparcamiento. Alguien empezó a transmitir en directo por Instagram, docenas de teléfonos grabando, mientras los grupos se enfrentaban entre el gimnasio y el edificio principal. Álvaro claramente había estado planeando esta confrontación. Se había cambiado de su ropa de marca habitual a ropa de gimnasio que le permitiría moverse libremente, y David y Pablo le flanqueaban en una formación que sugería que habían ensayado este momento. «Así es como va a funcionar esto, gordito», anunció Álvaro, para beneficio de los teléfonos que grababan. «Te vas a arrodillar y te vas a disculpar por avergonzarme. Luego te vas a cambiar a otro instituto, porque no hay sitio en el Instituto Cervantes para bichos raros como tú». Maximiliano estaba solo, enfrentándose a los 3 con las manos relajadas a los lados. La multitud de estudiantes
formó un círculo suelto a su alrededor, creando una arena improvisada en el aparcamiento. «¿Y si me niego?», preguntó Maximiliano cortésmente. «Entonces te vamos a dar una paliza hasta que cambies de opinión», dijo David, chasqueando los nudillos para un efecto dramático. «3 contra 1», añadió Pablo, con una sonrisa cruel. «Esas probabilidades nos favorecen». Maximiliano asintió pensativamente, como si estuviera considerando su oferta. Entonces se quitó la sudadera, revelando su físico por primera vez desde que llegó al Instituto Cervantes. La reacción de la multitud fue inmediata y eléctrica. Jadeos recorrieron la reunión cuando los estudiantes vieron lo que se había escondido debajo de la ropa holgada. El torso de Maximiliano era enorme, pero no un volumen blando. Su pecho y sus hombros eran losas de músculo que impresionarían a los culturistas profesionales. Sus brazos, revelados por su camiseta de tirantes, eran gruesos con fuerza funcional de años de entrenamiento. «Madre mía», susurró alguien. «Está jodidamente mazado», dijo otra voz. La expresión confiada de Álvaro vaciló al darse cuenta de que se había equivocado por completo sobre su oponente. Este no era un chico gordo, blando y débil. Este era alguien que había estado disfrazando el físico de un guerrero bajo ropa cuidadosamente elegida. Pero el orgullo de Álvaro no le permitiría retroceder ahora, no delante de medio instituto. «No importa lo grande que seas», dijo, aunque su voz carecía de su convicción anterior. «Sigues siendo solo un tío». «Cierto», asintió Maximiliano. Se colocó en una postura de lucha que le marcó inmediatamente como alguien con un entrenamiento serio. Su peso estaba perfectamente distribuido, su guardia alta pero no rígida, su movimiento fluido y controlado. «Pero no estáis luchando contra un tío, estáis luchando contra años de entrenamiento en múltiples disciplinas. Estáis luchando contra alguien a quien los profesionales le han enseñado cómo incapacitar a múltiples oponentes de forma rápida y eficiente». Hizo una pausa, sus ojos oscuros moviéndose de Álvaro a David y a Pablo. «Y lo más importante, estáis luchando contra alguien que está cansado de ser vuestra víctima». Álvaro lanzó el primer puñetazo, un salvaje golpe de martillo dirigido a la cabeza de Maximiliano. Contra alguien con los antecedentes de Maximiliano, era un suicidio. Maximiliano esquivó el puñetazo con un movimiento mínimo, dejando que el puño de Álvaro pasara por encima de su hombro, mientras clavaba su propio puño en el plexo solar de Álvaro. El puñetazo aterrizó con un sonido como un bate de béisbol golpeando carne, y Álvaro se dobló jadeando. Antes de que David o Pablo pudieran reaccionar, Maximiliano giró y atrapó a David con un uppercut perfectamente ejecutado que le levantó de sus pies y le envió estrellándose contra un coche aparcado. El impacto activó la alarma, añadiendo una banda sonora surrealista a la violencia. Pablo dudó, dándose cuenta de que sus amigos estaban neutralizados y que se enfrentaba a un oponente peligroso solo. Pero la retirada no era una opción con docenas de teléfonos grabando. Se abalanzó sobre Maximiliano con una entrada de fútbol americano, esperando usar su experiencia en lucha libre para derribar al chico más grande. Era una estrategia razonable contra la mayoría de los oponentes, pero Maximiliano se había entrenado en artes de agarre desde la infancia. Cuando Pablo se abalanzó, Maximiliano se desplomó hacia atrás, utilizando el impulso de Pablo contra él mientras envolvía sus brazos alrededor del torso del chico más pequeño. En un movimiento suave, levantó a Pablo y lo estrelló contra el asfalto con un movimiento de lucha libre que impresionaría a los luchadores profesionales de MMA. Pablo golpeó el suelo con fuerza y se quedó allí, aturdido y luchando por respirar. Toda la pelea había durado menos de 15 segundos. Maximiliano se enderezó la camiseta de tirantes y miró a su alrededor a la multitud de estudiantes atónitos. Algunos todavía estaban grabando,
Otros estaban ayudando a David y Pablo a levantarse, pero la mayoría solo le miraban en estado de shock y asombro. Álvaro todavía estaba de rodillas, agarrándose el estómago e intentando forzar el aire de nuevo en sus pulmones. Cuando finalmente logró levantar la vista hacia Maximiliano, sus ojos estaban muy abiertos por el miedo y la humillación. «Mi padre», dijo Maximiliano, hablando lo suficientemente alto para que todos le oyeran, «dirige un centro de entrenamiento de combate. He estado aprendiendo a luchar desde que tenía 5 años. Me he entrenado con luchadores profesionales, contratistas militares y campeones de artes marciales mixtas». Se arrodilló junto a Álvaro, acercando su rostro al oído del matón caído. «No me defendí durante meses porque me enseñaron que la violencia debe ser el último recurso. Estaba intentando ser mejor que vosotros, pero confundisteis la misericordia con la debilidad, y ahora sabéis la diferencia». Se levantó de nuevo y se dirigió a toda la multitud. «Cualquiera que quiera probarse contra mí es bienvenido a intentarlo, pero entended que esto», señaló a las 3 figuras gimiendo en el suelo, «es lo que ocurre cuando te metes con alguien que se ha estado conteniendo». La multitud empezó a dispersarse cuando llegaron profesores y guardias de seguridad para restablecer el orden. El director Martínez tomó declaraciones de múltiples testigos, revisó las grabaciones de los teléfonos que habían capturado todo y una vez más se encontró lidiando con las consecuencias de las malas decisiones de Álvaro. Esta vez las consecuencias fueron más severas. Álvaro fue suspendido por 2 semanas y se le prohibió participar en todos los equipos deportivos por el resto del año escolar. David y Pablo recibieron castigos similares. Maximiliano, que claramente se había estado defendiendo de 3 atacantes, no enfrentó ninguna acción disciplinaria en absoluto. Lo que es más importante, las dinámicas sociales en el Instituto Cervantes habían cambiado permanentemente. Durante las semanas siguientes, Maximiliano se encontró con estudiantes que antes le habían ignorado o se habían reído con sus verdugos. Algunos querían disculparse por su complicidad. Otros sentían curiosidad por sus antecedentes y su entrenamiento. Algunos preguntaron si podía enseñarles técnicas de defensa personal. La transformación no fue solo en cómo le veían los demás, sino en cómo se veía a sí mismo. Durante meses había ocultado quién era realmente, avergonzado de su apariencia y temeroso de revelar sus capacidades. Pero la confrontación le enseñó que había una diferencia entre evitar el conflicto y aceptar el abuso. 3 semanas después de la pelea en el aparcamiento, Maximiliano fue abordado por un visitante inesperado durante el almuerzo. Álvaro Benavente estaba de pie nerviosamente junto a su mesa, luchando claramente con lo que quería decir. «¿Puedo sentarme?», preguntó Álvaro en voz baja. Maximiliano hizo un gesto hacia la silla vacía frente a él. «¿Claro?». Álvaro se sentó y miró a su alrededor al comedor con nerviosismo. Sus antiguos amigos le habían abandonado después de la humillante derrota, y su estatus como el alfa del instituto había sido completamente destruido. Los estudiantes que una vez habían competido por su atención, ahora le ignoraban por completo. «Quería disculparme», dijo Álvaro finalmente, «por todo. El acoso, los insultos, destrozar tus cosas, todo». Maximiliano estudió el rostro de su antiguo verdugo, buscando señales de engaño o manipulación. No encontró ninguna. Solo un joven que había aprendido una dura lección sobre las consecuencias de la crueldad. «¿Por qué?», preguntó Maximiliano. «¿Qué ha cambiado?». Álvaro se quedó en silencio durante un largo momento, aparentemente buscando las palabras adecuadas. «Pasé toda mi vida pensando que ser fuerte significaba hacer que otras personas se sintieran débiles», dijo finalmente.
Pero tú me mostraste cómo es la verdadera fuerza. Podrías habernos herido gravemente a los tres ese día. Demonios, probablemente podrías habernos metido en el hospital si hubieras querido. Pero no lo hiciste. Usaste exactamente tanta fuerza como fue necesaria para detenernos, nada más. Hizo una pausa. Su voz se volvió aún más baja. Eso no es algo que hace una persona débil. Eso es algo que hace una persona fuerte. Y me di cuenta de que todo lo que pensaba que sabía sobre la fuerza estaba mal. Maximiliano asintió lentamente. Era el tipo de visión que su padre había intentado enseñarle durante años, la diferencia entre poder y fuerza, entre dominio y liderazgo. «Disculpa aceptada», dijo Maximiliano, «pero necesitas entender algo. No voy a olvidar lo que pasó y no voy a fingir que de repente somos amigos. Hiciste mi vida un infierno durante meses porque pensaste que era divertido». «Lo sé», respondió Álvaro. «No estoy pidiendo amistad, solo estoy pidiendo una oportunidad para ser mejor de lo que era». Durante los meses restantes, eso es exactamente lo que sucedió. Álvaro nunca recuperó su antiguo estatus, pero comenzó a reconstruir su carácter. Se disculpó con otros estudiantes a los que había intimidado, se unió al programa de consejería entre compañeros y gradualmente se ganó el respeto a través de acciones en lugar de amenazas. David y Pablo siguieron caminos diferentes. David se trasladó a otro instituto, incapaz de hacer frente a la humillación de su derrota. Pablo permaneció en el Instituto Cervantes, pero mantuvo un perfil bajo, evitando la confrontación y centrándose en sus estudios. En cuanto a Maximiliano, descubrió que revelar su verdadero yo había sido mucho más liberador de lo que nunca había sido esconderse. Los estudiantes se le acercaban para pedirle consejo sobre cómo lidiar con los matones, para pedirle ayuda con el entrenamiento físico y a veces solo para escuchar historias sobre su educación poco convencional. Los profesores, que antes le habían visto como un estudiante tranquilo, comenzaron a reconocer su inteligencia y potencial. Lo más importante, aprendió que la fuerza sin compasión era solo brutalidad, mientras que la compasión sin fuerza era solo debilidad. El verdadero poder provenía de saber cuándo luchar y cuándo mostrar misericordia, cuándo defenderse y cuándo alejarse. En su último día en el Instituto Cervantes, la misión de su padre en Sevilla había terminado y se mudaban a Madrid. Maximiliano fue abordado por un grupo de estudiantes más jóvenes que se habían inspirado en su ejemplo para defenderse a sí mismos y a los demás. «Queríamos agradecerte», dijo una pequeña niña de primero que había estado lidiando con el acoso de estudiantes mayores, «por mostrarnos que no tenemos que aceptar que nos traten mal». «No os mostré nada que ya no tuvierais dentro», respondió Maximiliano. «Os lo mostrasteis a vosotros mismos. Yo solo demostré que era posible». Mientras salía del Instituto Cervantes por última vez, Maximiliano reflexionó sobre lo que había aprendido durante su tiempo en Sevilla. Las lecciones de su padre sobre combate y disciplina habían sido importantes, pero la verdadera educación había venido de aprender cuándo usar esas habilidades y cuándo mantenerlas en reserva. Los matones habían elegido a la persona equivocada para atormentar, pero en cierto modo también habían elegido a la persona correcta. Porque en lugar de simplemente derrotarlos, Maximiliano les había mostrado a ellos y a todos los demás que presenciaron la confrontación cómo era la verdadera fuerza. No se trataba de tamaño o agresión o la capacidad de intimidar a los demás. Se trataba de tener el coraje de defenderse a sí mismo mientras se mantenía la suficiente compasión para no convertirse en aquello contra lo que se estaba luchando. Al final, todos aprendieron algo valioso. Los matones aprendieron que las acciones tienen consecuencias. Los espectadores aprendieron que el silencio ante la crueldad les hace cómplices.
Y Maximiliano aprendió que ocultar quién eres realmente es solo otra forma de rendición. La verdadera fuerza, se dio cuenta, no se trataba de ser el más grande o el más duro o el más temido. Se trataba de ser auténtico, defender lo que era correcto y tener la disciplina para usar tu poder de manera responsable. Se trataba de ganarse el respeto a través de tus acciones, en lugar de exigirlo a través de la intimidación. El chico nuevo y gordo del que se habían burlado y atormentado les había enseñado a todos una lección que nunca olvidarían. Nunca juzgues a alguien por su apariencia. Nunca confundas la bondad con la debilidad y recuerda siempre que la persona de la que te estás burlando podría tener profundidades que nunca imaginaste. Se habían burlado de él por ser diferente. Le habían apuntado porque pensaban que era vulnerable. Habían empujado y empujado hasta que finalmente obtuvieron la confrontación que pensaban que querían. Y al final obtuvieron exactamente lo que merecían. No venganza, sino justicia. No crueldad, sino consecuencia. No otro matón, sino un joven que entendía la diferencia entre la fuerza y la violencia, entre defenderse a sí mismo y convertirse en lo que odias. La lección permanecería con ellos mucho después de que Maximiliano Volkov se hubiera mudado a su próximo instituto, su próximo desafío, su próxima oportunidad para elegir entre ocultar quién era y defender lo que era correcto.